buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Medidas cautelares en el marco del incidente de reparación integral, un análisis con perspectiva de género. La garantía del acceso a la justicia de las víctimas exige que la labor de los jueces se adecúe a los mandatos convencionales y constitucionales, en tanto son estos los que definen el verdadero sentido y alcance de los derechos que a aquellos les asisten en las distintas causas judiciales. Dichas prerrogativas adquieren un cariz especial en tratándose de mujeres, niñas y adolescentes respecto de quienes preceden contextos de discriminación estructural. En efecto, los tratados universales y regionales especializados en la materia han acentuado el deber general de la debida diligencia y lo han calificado como una debida diligencia reforzada. Esto supone que los imperativos de prevención, investigación, sanción y particularmente el de reparación se fortalezcan en aras de combatir la desigualdad histórica que ha afectado a las mujeres. Por supuesto, el rol del juez penal en ese propósito se torna fundamental. Su función en el resguardo de los derechos de las mujeres víctimas de discriminación va más allá de la formalmente aceptada condena a los responsables y haya un mayor sentido en la reparación del daño producido por los delitos. Por fortuna, el diseño de un incidente de reparación integral en la ley adjetiva penal constituye una herramienta valiosísima que el juez tiene a su disposición para lograr los cometidos normativos referidos. La comprensión debida de esa herramienta procesal es indispensable y la perspectiva de género, sin duda, es el instrumento que el derecho ha dispuesto para lograrlo. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Carlos Clavijo González. El doctor Clavijo es abogado especialista en Derecho de Familia y Derecho Probatorio. Allí está en responsabilidad contractual, extracontractual civil y del Estado, con estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Ambiental. Se ha desempeñado como juez de la República en propiedad y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad es juez civil del circuito, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en Justicia Digital y Perspectiva de Género y formador de la Comisión Nacional de Género. Doctor Juan Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como siempre, para mí representa un honor compartir con ustedes estas reflexiones sobre un tema tan importante que tiene que ver con la incidencia de la perspectiva de género en un ámbito en particular, que es el incidente de reparación integral y las medidas cautelares. Debo recordar, como en otras ocasiones se ha hecho, que hay que destacar el liderazgo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión Nacional de Género en la capacitación respecto de temas de incorporación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del proceso judicial. Ya con varios de ustedes, imagino, me he encontrado en otros escenarios en donde hemos trabajado la valoración racional de la prueba, es decir, cómo esta herramienta ha incidido en dos tópicos anteriores a la decisión, que tiene que ver con la actividad y con la valoración del material probatorio, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el último momento, en el tercer momento, que resulta ser como de los más importantes, que es el que tiene que ver con la decisión y cómo apoya en la decisión reparatoria lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Porque pues valga aclarar que de nada sirve si hacemos una actividad probatoria correcta, hacemos una valoración racional de la prueba correcta, pero al final, cuando se tiene que reparar los contextos de discriminación estructural, cuando se tienen que reparar a las víctimas, todo lo que nosotros decidimos se torna ilusorio. Espero que estas reflexiones sirvan para su día a día. Cabe aclarar que estas reflexiones pues se dan en el marco de una actividad académica y lo importante es que sirvan para su
argumentación a la hora de resolver estos conflictos, pero no implica una transgresión o una imposición frente a la autonomía, sin perjuicio, claro está, de los mandatos imperativos que comportan el sistema convencional y el sistema nacional que protegen los derechos humanos, que nos obligan tanto a ustedes como a mí a la hora de resolver nuestros conflictos en nuestras causas diarias, básicamente. Bien, entonces vamos a entrar en materia. La conferencia va a estar dividida en 3 bloques. Primero vamos a hacer una breve presentación del caso que da lugar a nuestra charla, que básicamente tiene que ver con lo analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T230 de 2024, y luego, a partir del análisis del caso que hace la Corte, lo que vamos a tratar es de explicar, tomando consideraciones de la Corte como otros argumentos del sistema interamericano y posiciones del conferencista, para efectos de lograr dar como unas pautas para la debida comprensión del incidente de reparación integral y propiamente lo que tiene que ver con las medidas cautelares como un instrumento procesal que permite o garantiza la reparación efectiva e integral de las víctimas, en este caso mujeres, en el marco de contextos de discriminación estructural. Entonces vamos a ir con el primer componente, que tiene que ver con la presentación del caso. Como ustedes lo podrán haber visto previamente, el caso tiene una causa, la sentencia fue anonimizada con el fin de proteger los derechos de las víctimas en esta ocasión. Se plantea, la Corte dice que Alejandra, en representación de su hija Lorena y de su nieta Rocío, presentó una acción de tutela para la protección de sus derechos, del derecho fundamental al debido proceso, debido a que lo considera quebrantado porque 2 autoridades judiciales negaron el decreto de medidas cautelares en el marco del incidente de reparación integral, el cual fue iniciado por los daños ocasionados en razón de una conducta criminal relacionada con violencia sexual contra las menores. Esos son los hechos, esa es la causa que analiza la Corte. Y la respuesta que en la causa primigenia, es decir, en el proceso primigenio, dieron las autoridades judiciales para negar la práctica de medidas cautelares al interior del incidente de reparación integral fueron las siguientes. En primera instancia, el juez penal del circuito adujo que con la demanda debió presentarse el pedimento, por lo que no se accede a decretar los embargos y demás medidas que están solicitando el apoderado de las víctimas, y el tribunal confirmó, pero por una razón diferente. Indicó que al revisar las normas que regulan el incidente de reparación integral, se observa que ninguna de ellas hace referencia a la posibilidad de que el juez de conocimiento decrete las cautelas. También señaló que el incidente de reparación integral constituye título ejecutivo con el cual las víctimas pueden promover la acción ejecutiva derivada de la orden judicial de pago de los perjuicios o del convenio entre las partes sobre la forma de reparación. Al final, la Sala Penal del Tribunal Superior concluyó que dentro del incidente de reparación integral están proscritas las medidas cautelares. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta del tribunal, sobre todo, básicamente plantea una posición y es, en términos generales, como que esto no es conmigo. Eso es un tema que tiene que evaluarse en otro escenario procesal, o sencillamente las herramientas que están dispuestas es un trámite sencillo, no tiene nada que ver con medidas cautelares, y aún así, además de decir eso, como de mantenerse ajeno a la importancia que reviste el incidente de reparación integral, dice, agrega un elemento normativo que no está en ninguna de las disposiciones que regulan el incidente de reparación integral, y dice que las medidas cautelares, la solicitud de medidas cautelares en ese evento está proscrito. Entonces, ya uno comienza, ya entiende la posición del tribunal y ya entiende qué es lo que va a hacer la Corte. Cuando uno analiza los hechos del caso, ya aquí ya se comprende dónde está la violación y qué es lo que va a decir la Corte. La Corte concluye que existió efectivamente una violación del debido proceso y básicamente ella encuentra configurados para sustentar su posición 4 defectos. Un primer defecto es un defecto sustantivo. Lo que la Corte dice es, mire, ahí habían unas normas, estaba el artículo 92 que podía aplicarlo por analogía, y las medidas cautelares innominadas del artículo 590 del Código General del Proceso, las cuales podía aplicar por integración normativa
en virtud del artículo 25 del Código de Procedimiento Penal. Un segundo defecto, que es el que refiere al exceso ritual manifiesto, es un defecto procedimental, porque la Corte considera que los juzgadores no entendieron que el propósito del incidente de reparación integral es lograr efectivamente que este derecho a la víctima se dé, y que en esa medida tenía que entenderlo de acuerdo con las normas que se le integraban, además de otros mandatos constitucionales y convencionales. Entonces, en esa medida debía dejar de ser tan estricto en mirar que solamente esas reglas eran las que regulaban el trámite, y podía acudir a otras que sin duda le podían dar una mejor comprensión de la naturaleza y fin de la cuestión procesal. El tercer y cuarto defecto tienen que ver ya como tal con el análisis convencional y constitucional. Porque la Corte encontró efectivamente que existía una violación del sistema de normas convencionales y de normas constitucionales, las primeras aplicables por el bloque constitucionalidad, en el entendido de que la Corte, de que la comunidad internacional y el sistema interamericano de derechos humanos le había indicado, había mandado a los estados que en sus sistemas de protección judicial existieran mecanismos procesales que fueran efectivos a la hora de proteger los derechos, la reparación integral de las víctimas. Y en esa medida, si eso era un mandato convencional, era necesario que los jueces entendieran que las medidas cautelares resultaban una herramienta procesal fundamental a la hora de lograr la reparación efectiva de las víctimas en el marco de contextos de discriminación estructural. Y en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, pues esta haya razón de ser en los mandatos constitucionales ha sido desarrollada por la Corte Constitucional en diferentes precedentes, no solo por la Corte Constitucional, también por la Corte Suprema, y esta le permitía al intérprete comprender el verdadero sentido del alcance de las normas a partir del reconocimiento de las asimetrías históricas que preceden a las violaciones que existen respecto de las mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en estos casos de violencia sexual. Bien, entonces la Corte básicamente lo que termina diciéndole al juez es, por el contrario, no es que usted no tenga que ver en esto, no es que esto sea de otro juez, por el contrario, usted sí tiene que ver en esto. Su rol en el derecho de la reparación de las víctimas es fundamental, y usted tiene una herramienta poderosísima para lograr ese rol. Esa herramienta yo la he reconocido a partir del estudio de las reglas constitucionales, y además existen tratados internacionales que a usted le imponen que lo haga. Bien, esa es básicamente la presentación del caso. Sobre eso trata la discusión, y al final la Corte Constitucional establece como regla de decisión la siguiente: que el juez penal se encuentra facultado para decretar medidas cautelares dentro del incidente de reparación integral. ¿Cuáles? Las del artículo 92, embargo y secuestro a título de analogía, y las innominadas del artículo 590 del Código General del Proceso por cuenta del principio de integración normativa, inclusive aquellas no pecuniarias como las simbólicas y las de no repetición. Vamos a tratar de explicar cuáles son los fundamentos normativos, pero adicional a esto vamos a hacer un contexto o un paneo general sobre los distintos fundamentos normativos convencionales y constitucionales que permiten llegar a esta conclusión, o que respaldan definitivamente la decisión de la Corte, y que imponen en los jueces, no solo los penales, sino todos los jueces de las distintas especialidades jurisdiccionales, un replanteamiento sobre su labor en torno al derecho de reparación de las víctimas, máxime si se tratan de mujeres que están precedidas de contextos de discriminación estructural. Entonces, para eso, la primera pregunta, lo que se planteaba en la presentación de la conferencia, era si es necesario repensar el rol del juez penal en el derecho de las víctimas a ser reparadas. Es como el planteamiento, lo dejo en pregunta, porque es algo que ustedes deben resolver ustedes mismos en sus causas a partir de los argumentos que ha expresado la Corte, lo que se ha planteado por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y si en ese propósito sirve para resolver esa pregunta, lo que es
se explique el día de hoy, pues será muy provechoso y pues sí, esta conferencia pues tendrá un sentido. Bien, para eso, para resolver esa cuestión, tenemos que primero regresar o comprender cuáles son los fines del sistema penal, ¿sí? Entonces, en términos generales, yo he podido estudiar, he tratado de estudiar un poco la dogmática que ustedes tienen sobre el particular, pero apoyado en la misma sentencia que estamos analizando, la Corte plantea un primer escenario y dice, bueno, además de ya la protección del procesado, que ustedes la comprenden completamente, hay una protección adicional que se ha elevado gracias al constitucionalismo, y es que la víctima termina siendo un sujeto de sus derechos. La protección de sus derechos resulta relevante, es uno de los fines del sistema penal colombiano y es uno de los fines de todo sistema penal en los estados democráticos, de los sistemas penales en todo estado democrático. Pero bien, ahí no acaba todo. Para que ustedes puedan entender el rol del juez penal en todo Estado democrático, es necesario comprender que además de la protección de la víctima, esa protección de la víctima adquiere un cariz especial cuando la víctima está precedida de contextos de discriminación estructural, como por ejemplo en el caso de las mujeres, cuando los hombres creen a partir de una equívoca superioridad que pueden anular su autonomía y su identidad y la someten a temor en el ejercicio de sus derechos. Entonces, cuando esto ocurre, el sistema penal y la justicia penal tiene un propósito adicional, y ese propósito adicional se dirige a desmantelar los contextos de discriminación estructural. O sea, no solamente la protección de la víctima en sí, sino lograr a través de las decisiones, a través de su rol, desmantelar los contextos de discriminación estructural. Bien, ¿y por qué eso debe ser así? ¿Por qué el juez penal debe resguardar el derecho a la reparación de las mujeres víctimas del contexto de discriminación estructural? Es decir, ¿por qué debemos, además de entender que ustedes tienen una responsabilidad en la fase de investigación, de prevención, bueno, de acuerdo con la distribución que tienen con respecto a la fiscalía y de la sanción, tienen un rol importante en la reparación? Pues esto se fundamenta especialmente en la obligatoriedad o el mandato imperativo que representan los tratados internacionales de protección de derechos humanos, tanto en el sistema universal como la CEDAW y como en el sistema interamericano en lo que tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belén do Pará. Estos tres instrumentos internacionales le plantean a los jueces o le imponen a los estados que todos sus sistemas de protección judiciales tengan en cuenta que para lograr el cumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, lograr la garantía y pleno ejercicio de los derechos de toda persona que sea ciudadano colombiano o toda persona que sea nacional de cualquier estado, es indispensable que se cumpla con el principio de la debida diligencia. Pero bien, ustedes, sobre todo los jueces penales, no tanto los de las otras especialidades jurisdiccionales, aunque todos trabajamos sobre los mismos deberes, conocen la obligación de la debida diligencia. La obligación de la debida diligencia es una de las obligaciones principales en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y en los sistemas nacionales de justicia. Esta obligación de la debida diligencia implica un deber positivo del Estado. Es una obligación positiva del Estado que ante la violación, ante la conculcación por uno de los particulares de los derechos humanos de otro particular, es indispensable que realice todas las medidas necesarias para prevenir, investigar, prevenir las conductas violatorias de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables de la comisión de esas conductas violatorias y además lograr contribuir a la reparación de las víctimas. Esto es lo que comporta la obligación de la debida diligencia y esto viene marcado desde la misma creación del sistema interamericano. Yo recuerdo que desde la sentencia de Velázquez Rodríguez, nosotros ya venimos trabajando sobre estas temáticas. O sea, los estados en el sistema interamericano ya tienen claridad sobre esto y los jueces penales en especial son los que han tenido que desarrollar
estas obligaciones que resultan fundamentales para la construcción de un Estado democrático. Pero bien, ahí no termina todo. La cuestión está en que no se trata de una víctima cualquiera, sino que son mujeres, y es decir, que estas mujeres, cuando son objeto de violencia sexual u otro tipo de violaciones a sus derechos humanos, esas violaciones se marcan en esos contextos de discriminación estructural. Es decir, esos patrones sistemáticos de discriminación las preceden y es lo que le ha permitido a los hombres generar estos actos violentos. La comunidad internacional ha entendido eso y dice, bueno, aquí la situación es particular y tenemos que especializar la protección de los derechos humanos. Por eso se han creado instrumentos especializados en la materia, es decir, en protección de mujeres, en el sistema universal, que es la CEDAW, y para nosotros la Convención de Belén do Pará. Y la Convención de Belén do Pará, en el artículo 7, trae la misma debida diligencia, pero la refuerza. Y le dice, claro, señores jueces, al interior de los estados, ustedes deben de investigar, sancionar a los responsables, prevenir y reparar a las víctimas. Pero en el caso de las mujeres, todos esos elementos se refuerzan. Es decir, ustedes cuando analicen los casos, cuando estudien el derecho de la reparación, tienen que comprender que en tratándose de mujeres hay unos matices, unas particularidades especiales que ustedes tienen que abordar. Y si yo, para todas las víctimas en general, estamos hablando del sistema interamericano, si yo impuse un deber de reparar general, en este caso el deber de reparar tiene que ser reforzado. Lo que supone que si yo mandé o si la Convención Americana impuso el deber de consagrar garantías judiciales efectivas, es decir, prontas, rápidas y que materializaran los derechos de las víctimas, en el caso de las mujeres tienen que ser más efectivas, más rápidas, más prontas, porque tenemos que combatir los contextos de discriminación estructural. ¿Esto usted dónde lo encuentra? Puede revisar, por ejemplo, el caso López contra Venezuela o el caso Campo Algodonero, González y otros respecto de México, que es uno de los casos emblemáticos respecto de protección de mujeres. Pero en nuestro sistema local también la Corte Constitucional, en la sentencia SU 659 de 2015, concretó el deber de la debida diligencia en los 4 aspectos: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Pero recordó especialmente lo que ustedes ven en la pantalla en el último párrafo, al advertir que es una obligación internacional cuyos desarrollos no son una liberalidad o discrecionalidad del operador judicial. En todos los casos en que se discutan vulneraciones a los derechos fundamentales, como se verá a continuación, los juzgados, tribunales y cortes del país deben aplicar estrategias de documentación, investigación e interpretación de los hechos en los que se ponga de relieve cada uno de los elementos, así como sus dimensiones y el rol que jugaron para que ocurriera una violación de las garantías fundamentales a las mujeres. Bien, pero ahora, todo este mandato, o sea, la protección de iure ya se encuentra. Tenemos una serie de normas para proteger a las mujeres que que nos imponen a nosotros entender que todas las fases de la debida diligencia y en especial la reparación tiene que tener un matiz especial, tiene que reforzarse. La pregunta que sigue es cómo se apoya a los jueces penales para que ejerzan correctamente su rol en la reparación y apliquen debidamente los estándares internacionales. La respuesta es simple, la perspectiva de género. La perspectiva de género es la herramienta, según la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CC 3462 de 2021, pero en general en toda la jurisprudencia que he desarrollado es la principal herramienta para la lucha de los contextos de discriminación estructural. Entonces, a partir de esta herramienta, el juez puede comprender el verdadero sentido de alcance de la reparación integral y la necesidad de las medidas cautelares. Esto supone que en las causas usted avance desde una protección de iure, es decir, que no solamente estén consagradas normativamente, sino que en la práctica las aplique como debe ser, como lo imponen los mandatos constitucionales. Y esto se logra, o los jueces lo pueden lograr, si tienen en cuenta las funciones de la perspectiva de género. Y la principal función que tiene la perspectiva de género es darle al juez
o indicarle al juez que cada vez que usted interprete la norma, cada vez que usted valore la norma, cada vez que usted decida sobre sus causas, es necesario, primero, visibilizar los contextos de discriminación estructural, entender el contexto que le precede a la víctima del caso. Si yo comprendo el contexto, si yo comprendo la realidad, entonces yo digo, bueno, esta norma tiene que responder a esa realidad. Porque recuerden que el derecho responde a la dinámica social, no la dinámica social debe responder al derecho. Entonces nosotros, a partir de la interpretación correcta de los instrumentos procesales, de las normas sustanciales, podemos resguardar de una manera más adecuada los derechos de las víctimas. Y complementan una labor que especialmente ya se da, porque uno dice, bueno, el juez penal no es un juez reparador. O sea, el juez penal siempre ha sido un juez reparador. O sea, si el trabajo del juez, de todos los jueces de las especialidades, quien primeramente ha actuado como un juez reparador es el juez penal, porque cada vez que un juez penal toma una decisión en sus causas, sancionando a los responsables de las violaciones de conductas que afecten a las mujeres y en general a cualquier víctima, reparan el daño moral. Cuando ya es un granito de arroz o media libra de arroz en la olla que representa el derecho a la reparación de las víctimas. Obvio no es suficiente, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional en la sentencia objeto de análisis lo recuerda. Cada vez que nosotros resolvemos las causas, estamos reparando. Y estamos reparando un daño en específico, el daño inmaterial, que es el daño moral. Y porque, claro, las personas acuden a la justicia porque necesitan justicia. Entonces, cuando ven justicia, cuando acuden y encuentran respuesta a la jurisdicción, sienten calma, sienten tranquilidad, porque encuentran que no hay impunidad. Entonces, claro, es una forma de reparación. Entonces, no se puede hablar. Entonces, si hablamos de que si el juez penal ha sido reparador, siempre lo ha sido. Pero lo importante es que los jueces penales comprendan que ahí no termina todo. Entonces, que su labor es supremamente fundamental para la sociedad, porque además de sancionar, es necesario desmantelar los contextos de discriminación, y esto solamente se logra si logramos una efectiva reparación, en la medida de lo posible, claro está. Bien. Ahora sí, entendido el contexto de cómo es necesario replantear el rol del juez de la reparación, el juez penal como juez de la reparación, vamos a entrar ya en materia y cómo comprender un poco de una manera más adecuada el instrumento procesal que tiene que ver con la reparación integral y las medidas cautelares. Todo esto visto desde una perspectiva de género. Como ustedes revisaron en la sentencia tiene dos referencias sobre la naturaleza jurídica del incidente de reparación integral. Los fundamentos normativos son el artículo 11, el 102 y 108, perdón, la diapositiva del Código de Procedimiento Penal. Explica la Sala de Casación Penal que el incidente de reparación es un mecanismo procesal independiente y posterior. Y dice, adicional a eso, pues, que busca, obviamente, garantizar de una manera efectiva y oportuna la reparación de las víctimas, pero que es necesario para su debida comprensión la integración de las reglas procesales civiles por vía del artículo 25 de la Ley 906 de 2004. Pero la Corte Constitucional le da el plus que ya encuentra asidero o anida en las explicaciones que hemos dado. Entonces, la Corte Constitucional dice que deja de ser un procedimiento sobre cuestiones accesorias o secundarias y se constituye en la oportunidad final única, brevísima dentro del proceso penal para reclamar la reparación integral de la víctima por el daño causado por el hecho típico, antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable. Entonces, la Corte ya le da el verdadero sentido que tiene el incidente de reparación integral. Entonces le dice, mire, ustedes, jueces penales, tienen una herramienta poderosísima. Los instrumentos internacionales le impusieron al Estado colombiano que necesitaba una protección judicial efectiva, es decir, rápida y que lograra el cometido, que era la reparación de las víctimas. Y se diseñó el incidente de reparación integral. Y yo puedo afirmarles que este incidente, desde la perspectiva de género, es una herramienta valiosísima, porque además de cumplir con los estándares internacionales, sirve al desmantelamiento de los contextos de discriminación estructural. Es una herramienta que nosotros los jueces civiles no tenemos. Les voy a contar una experiencia pequeña sobre este tema. O sea, para mí, ¿por qué es tan paradójico? Porque ustedes tienen esta herramienta
que les sirve a ustedes para lograr el rol, para cumplir con los estándares internacionales, para que su propósito se acompase con las necesidades que tiene nuestra sociedad. Pero, por ejemplo, nosotros los jueces civiles no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos. Que día decidió un caso de una simulación. Y en el caso se probó que los familiares de una niña ayudaron a su papá para que éste lograra egresar el patrimonio, un apartamento que él tenía, y evitar que la niña lograra la reparación de su derecho de alimentos y con eso pagarse la universidad. Yo encontré, cuando hice el análisis de ese caso, yo encontré que esto estaba precedido de un contexto de reparación, de un contexto de discriminación estructural en donde los hombres someten a largas e interminables batallas judiciales porque la niña venía, o sea, cuando se dicta la sentencia, ya tiene más de 18 años y ella comenzó a litigar sobre este tema, su mamá, cuando ella estaba recién nacida. Y entonces, porque al hombre le es inán, dice, no, pues de más, que me condenen. Entonces, uno encuentra prueba, todo esto, o sea, después de haber hecho el análisis, yo comprendí que la actitud del hombre representaba ese contexto de discriminación estructural en donde la familia ayudaba. Dije, bueno, y en el trámite, la mamá dice, yo necesito que nos reparen, porque ella lo que quería era justicia. Entonces, yo analizo el caso y digo, bueno, me está pidiendo la simulación, se queda aprobado el contexto de discriminación estructural, queda aprobado el hecho victimizante. ¿Qué voy a hacer? No la voy a enviar otra vez a otro proceso judicial para que logre su reparación. Entonces decidí en la causa abrir el incidente de reparación integral con base en reglas generales y en todo lo que les he venido contando. Y entonces, no, aquí va a probar los demás elementos de la responsabilidad. Puede que no logren, no los logre demostrar, pero tiene un mecanismo expedito que nosotros no tenemos legalmente. Y lo apliqué gracias a un desarrollo jurisprudencial que hizo la Corte Suprema y la Corte Constitucional en temas de familia, pero en civil no había pasado. Entonces lo abrí, le di la oportunidad, obviamente fue apelado y mi circuito, pues, revocó la decisión, pero eso es un tema de comprensión. Yo no voy a entrar en... lo único que puedo decir es que esto es la cuestión. Nosotros no lo tenemos, estamos trabajando por crearlo, pero eso es un tema de comprensión de todos los jueces, de entender cómo funciona el sistema interamericano, pero ustedes sí lo tienen. O sea, lo que nosotros estamos tratando de construir vía nuestras decisiones, ustedes lo tienen. Y es la herramienta para lograr el desmantelamiento de los contextos de discriminación estructural. Bien, la reparación integral de los daños producidos a las mujeres en víctimas de contextos de discriminación estructural, que es el propósito del incidente de reparación integral, tiene unas finalidades específicas, ¿no? Entonces, el concepto de reparación integral implica lo que nosotros denominamos reparación integral o restitución in integrum, que es básicamente llevarla al statu quo. El principio, todo principio de derecho de reparación, tanto los principios internacionales como las normas locales, el artículo 2341 del Código Civil, lo primero que buscan es que se logre que se retorne a la persona, a la víctima, al statu quo. Pero en muchas ocasiones, esta restitución in integrum no se puede lograr. Por eso es necesario acudir a otras medidas, ya sea de talante compensatorio u otras simbólicas, otras satisfactivas como las simbólicas y las garantías de no repetición. Pero, como les he indicado, el concepto de reparación va más allá. ¿Por qué? Porque el concepto de reparación necesita que no solamente se repare en sí a la víctima, sino tiene que tener un fin correctivo. Es decir, que además de que se repare a la víctima, es necesario que esa idea de reparación busque desmantelar el contexto de discriminación estructural. Entonces, la reparación tiene que tener una vocación transformadora, tiene que tener una vocación más allá. Por eso es que el rol del juez en la comprensión del derecho a la reparación resulta importante. O sea, tengo la herramienta, pero también desde el punto de vista sustancial entiendo que debo reparar a la víctima logrando su reparación integral. Si no logro el statu quo, pues acudo a otras medidas para tratar de compensar, para tratar de superar el estado de daño en el que se encuentra la víctima. Y además de eso, con esa reparación,
voy a lograr que ese contexto, esa realidad histórica que a ella le precede, se desmantele. O sea, que las herramientas que ustedes tienen son poderosísimas. Y el impacto que causa en la sociedad, si yo logro comprender la herramienta procesal que tengo, es grande, o sea, es muy importante. Para eso la Corte, en el caso Campo Algodonero, ha precisado unos criterios que ustedes deben de tener en cuenta al momento de la reparación de las mujeres. Estos criterios son los siguientes. Como ustedes los ven, las medidas reparatorias se relacionan directamente con el daño, es un tema de causalidad. Reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales, no signifiquen enriquecimiento ni empobrecimiento, restablezcan en la mayor medida de lo posible a las víctimas a la situación anterior a la violación, en aquello en lo que no se interfiera con el deber de no discriminar, se orienten a identificar y eliminar los factores causales de discriminación y se adopten desde una perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres. En particular, es indispensable que se le pregunte a las víctimas, que el juez vaya, porque el rol se aumenta, o sea, los límites que ustedes tenían en la fase de sanción, ya esos límites se separan para que integren el sistema interamericano de protección de derechos humanos, las normas constitucionales, y ustedes lleguen y entiendan qué es lo que le pasa a la víctima. O sea, si ustedes condenan a una persona por violencia contra esa persona, ¿cómo ella se siente tranquila? ¿Qué es lo que pasa en su vida diaria? ¿Cuáles son los escenarios donde usted siente temor? Entonces, es necesario entrar en contacto con la víctima para diseñar una medida de reparación correcta, sí, porque es que se trata de ser reforzada el deber de reparación, o sea, tenemos que hacer más allá de lo que normalmente nosotros hacemos respecto del parámetro simétrico en el que se encuentran las demás víctimas. Ahora, este termina siendo entonces el esquema de la reparación. Los daños que se cometen a las víctimas son materiales e inmateriales. Proporcionalmente en el tamaño del daño, pues es la extensión de la reparación. Lo primero que se debe buscar es la restitución íntegra, es decir, volver al statu quo, a una situación en donde la víctima se encuentre casi que sin ninguno de los efectos del daño, pero si eso no se logra, entonces es necesario acudir a alguna de las medidas de reparación que dice la Corte, que hay varias. Ustedes podrán revisar los casos que han sido citados en la jurisprudencia y los que han citados en esta exposición. Entre ellas tenemos las medidas de restitución. Ustedes tienen una muy importante que he visto mucho, la utiliza mucho, que tiene que ver con la cancelación de títulos de dominio, cuando a través de las tradiciones, por ejemplo, se egresan patrimonios con el fin de lograr la consecución de un ilícito. Además de esas medidas están las de rehabilitación que resultan importantes porque muchas víctimas terminan afectadas en su salud física y psíquica, la compensatoria, por supuesto, los daños inmateriales, o sea, el dolor moral, yo no puedo reparar la pérdida de mi mamá, pero pues sí se compensa ese daño, sí, ese sufrimiento, esa congoja, o también los daños a la vida de relación. Las medidas de satisfacción o simbólicas que son, que tratan de reconocer estas asimetrías, de entender por qué estos contextos de discriminación existen, y finalmente las garantías de no repetición, como por ejemplo el retiro de normas o medidas para evitar que estos perjuicios se consoliden. Todo esto con una vocación transformadora. Bien, sobre este punto a mí me parece muy curioso por qué la Corte Constitucional no analizó la Ley 1719 del 2014. No entendí, y además la accionante se la citó. O sea, en todo el proceso citó esa ley. Y de acuerdo con la formulación normativa del ámbito de protección, si ustedes revisan, dice medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, coma, y luego dice en especial del conflicto armado, pero también para ellas. Y si ustedes revisan los artículos 25 y 26, refieren concretamente desde el punto de vista legal todo lo que hemos hablado y todo lo que planteó la Corte. O sea, desde el punto de vista legal están. Lo cual no quiere decir que en otros ámbitos en donde se violente a las mujeres y esa violencia está precedida de contextos de discriminación estructural, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, entonces usted no deba adoptar
ese mismo rol y esa misma comprensión, porque es que la imposición no viene de la ley, sino de la Constitución y de los mandatos convencionales que hemos citado. Entonces, es imperativo definitivamente. Bueno, voy a tocarles este tema. Mire, ustedes los jueces penales no tienen problema con todo el sistema de medidas que hemos visto, pero en el tema de la reparación desde el punto de vista civil, sí tenemos una situación en particular. ¿Cuál es la situación en particular que nosotros tenemos? Y es que si nosotros tenemos una premisa desde el punto de vista de la reparación, es que se repara el daño, solamente el daño y nada más que el daño. O sea, la reparación no sirve para enriquecer, simplemente sirve para lograr para lograr que la víctima encuentre superado su situación de anormalidad. ¿Listo? Entonces uno se pregunta desde el punto de vista civil, si por ejemplo medidas como la garantía de no repetición, por ejemplo, establecer monitoreos para que esto no vuelva a pasar, o el compromiso de que el victimario no va a lograr, no va a volver a cometer la conducta, se encuentran dentro de esas medidas que desde el punto de vista civil se consideran como reparatorias, porque yo reparo el daño que pasó. No, no lo que busco es reparar el daño que no ha pasado. Claro, esto tiene que ver, esto tiene su razón de ser en el principio de prevención. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Uno pensaría que estas medidas, como por ejemplo yo comprometerme o establecer medidas que permitan vigilar que la persona no vuelva a cometer estos delitos. Por ejemplo, ustedes a veces atan, entiendo, beneficios penales al cumplimiento de unas condiciones como la presentación o también como forma de reparación puede ser. Entonces uno dice, no, pero es que esto no se trata del pasado. Entonces, ¿cómo lo ato? Esto ya es un tema mío, que es un tema en el que yo he estado trabajando y es una nueva categoría de daño que puede darle una lectura coherente tanto en el sistema interamericano como en el sistema nacional, y es el perjuicio entrelazado. Yo le he denominado perjuicio entrelazado, es una construcción que yo tengo sobre el particular. Y esto parte de una reflexión que hizo el extinto profesor Juan Carlos Henao. Él nos decía en las clases, muchachos, mire, yo fui a mi tesis, a estudiar en París y mi tesis doctoral, en términos generales, creo que así, si alguien me corrige, pues me gustaría, pero estoy casi que seguro que fue así, supuso un cambio en la concepción del daño. Y entonces dice, ¿qué es daño? Daño no solamente es la lesión en sí misma, sino daño es el no goce pacífico del derecho, porque el no daño es gozar pacíficamente del derecho. Entonces, si no hay goce pacífico del derecho, entonces hay daño. Entonces, la amenaza en sí es daño. Esto para indicarles que si una víctima de violencia sexual, una mujer, está precedida de un contexto de discriminación estructural, por más de que yo tenga reparaciones individuales frente a ella, cuando termina la reparación, ella mantiene el estado de zozobra porque cree que esto mismo va a pasar. Pero no se trata de un nuevo daño, sino que el estado de zozobra, esa amenaza y el estado de zozobra permanece desde antes de la existencia del daño, ¿sí? O es concomitante con la existencia del daño, perdón, porque es que el victimario contribuye al contexto de discriminación estructural. Entonces, ¿qué hace la víctima? Lo que hace la reparación, perdón, es decirle, bueno, la reparo usted individualmente, pero también le reparo esa amenaza. Voy a tomar medidas para que esa amenaza cese, ese contexto de discriminación se desmantele, y en eso le voy a imponer al victimario, por ejemplo, que se comprometa que no lo va a volver a hacer. Entre otras medidas adicionales que pueden existir y que en eso ustedes tienen un rol creativo, que pueden imponer cualquier medida con el objeto, no solamente reparar a la víctima en cuanto al daño como lesión en sí mismo, sino a la amenaza que representa el contexto de discriminación estructural. Todo esto para lograr la reparación integral. Bien, y ahora finalmente, lo relativo al concepto de medidas cautelares, es básicamente el tópico que da origen a la decisión. Desde el punto de vista civil, no hay mucha diferencia desde el punto de vista civil y constitucional. Las medidas cautelares son instrumentos que buscan proteger de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido para garantizar la efectividad y cumplimiento de la decisión que se adopte, pues de lo contrario los fallos serían ilusorios. Esa es nuestra concepción desde el punto de vista del derecho civil.
pero desde el punto de vista constitucional y también civil, porque no es que, lo que pasa es que la Corte no lo trata de esa manera, pero es así, las medidas cautelares no solamente tienen un carácter cautelar, también tienen un carácter tutelar, porque primero protegen el derecho fundamental a la reparación y evitan que otros daños se produzcan o los efectos del daño, la lesión en sí mismo se perpetúe en el tiempo y afecte otras dimensiones de los derechos de las víctimas. Entonces termina ser tuitiva de los derechos fundamentales más allá de ser una medida cautelar. Lo que pasa es que, como ustedes lo saben, en nuestras acciones de tutela, por ejemplo, nosotros decretamos medidas provisionales y esa medida provisional termina convirtiéndose en la obligación que disponemos en las sentencias. Entonces, la Corte lo advierte, usted, la medida provisional, usted la toma para lograr los fines de la medida provisional y además de eso, esa medida provisional le va a servir al final para imponerla como una obligación a cargo de la persona responsable. Esto, yo sobre el particular es importante que recordarles que la medida cautelar, si yo entro en contexto y yo analizo la efectividad de la medida cautelar, yo logro comprender que si el propósito de mi rol como juez reparador es lograr la tutela judicial, perdón, la reparación efectiva de las víctimas y la reparación es primero debe ser in integrum y luego es compensatoria, por ejemplo. No puedo regresar al statu quo. Para eso, por ejemplo, le ordeno el pago de una suma de dinero. Y no tomo medidas para garantizar que ese pago de esa suma de dinero se da, entonces todo termina cayéndose. O sea, la medida cautelar termina siendo una herramienta fundamental en el desarrollo de la reparación integral, porque no puedo lograr la restitución integrum y voy a utilizar las otras medidas y ninguna me sirve porque no tomé las medidas cautelares. Entonces, por ejemplo, la persona se insolventa. Entonces, el juez penal termina perpetuando los contextos de discriminación estructural porque no entiende que esa medida cautelar era lo que le iba a lograr cumplir con el cometido internacional de la reparación integral de las víctimas. Para eso cabe recordar, por lo explicado por la Corte, que dentro de las medidas que ustedes pueden decretar en los incidentes de reparación integral son las medidas innominadas, quiere decir cualquiera. Cualquiera que tenga dos propósitos en general. Una, que sirva para proteger el derecho objeto del litigio y asegurar la efectividad de la pretensión. En muchos casos esto se relaciona con la pretensión económica, es decir, que usted, esa reparación que está pidiendo se logre, que no se vaya a insolventar, por ejemplo, el victimario. Pero también tiene una función de evitación y es impedir que se logre la infracción, evitar sus consecuencias, prevenir daños y hacer cesar los que se hubieran causado, no sé, un delito de, por ejemplo, contra patentes. Entonces, evitar que la patente salga al mercado, en fin. Entonces, estas medidas cautelares sirven. Esto para eso se debe tener en cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. El segundo tópico ustedes lo han trabajado porque trabajan mucho este punto en medidas personales, cautelares en medidas personales. Es igual, opera de la misma manera, necesidad en lo que tiene que ver con la idea de si no hay otra medida que pueda superar con menor efecto garantizar, perdón, el derecho, la proporcionalidad de la medida que tiene que ver con el costo-beneficio entre lo que yo protejo y lo que voy a perjudicar, y la razonabilidad, obviamente, que tiene que ver con la dilación lógica, o sea, tiene que existir una consecuencialidad entre la medida y el derecho que se protege. Ahora, quiero que revisemos este cuadro porque es muy paradójico. Ustedes, de las medidas cautelares más insidiosas, o sea, más invasivas del ofensor, es el embargo y secuestro. Y ustedes tienen, en la fase declarativa, voy a denominarla así como en sus causas penales, lo que ustedes buscan es el esclarecimiento de los hechos. Entonces, imagínense que ustedes todavía no saben que la persona es culpable, ¿no? O sea, no está en firme la decisión y a ustedes el instrumento, o sea, las normas procesales le dan a ustedes una herramienta más insidiosa, o sea, más invasiva del derecho, del patrimonio del ofensor, del victimario. Y luego
también le mantiene, de acuerdo con la Corte, las medidas, estas mismas medidas cautelares usted las puede dictar en la fase reparatoria y las no pecuniarias, o sea, las innominadas. En nuestro caso no. Imagínense que en civil, esto, en la fase declarativa solamente podemos decretar medidas innominadas y otras nominadas menos invasivas. Y solamente podemos decretar embargos y secuestros cuando ya está el derecho, ya la dubitación del derecho no existe. O sea, ya el derecho está, ya es cierto por virtud de la fuerza de la decisión judicial. Entonces, ¿usted qué lectura hace? La lectura inmediatamente que hace es que, o sea, la protección que existe desde los albores, desde los inicios del proceso penal, en toda su comprensión, es mucho mayor porque le está entregando herramientas mucho más poderosas a las víctimas para lograr asegurar la reparación efectiva. O sea, las herramientas de ustedes son más poderosas que las que tenemos nosotros los jueces civiles. Y eso nos permite llegar a una serie de conclusiones sobre el particular. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las medidas cautelares hallan su razón de ser en el principio de tutela judicial efectiva. Es decir, que ya no basta solamente con dictar una sentencia, sino que en realidad la decisión tenga por propósito que el resguardo material se logre, ¿sí?, a través de las medidas de reparación. Pueden ser decretadas en la fase de esclarecimiento de los hechos, como les he planteado. La justicia penal desde su inicio puede dictar medidas más invasivas del patrimonio del presunto responsable. Y las medidas cautelares sirven desde su inicio para la reparación, pues el texto del artículo 92, como ustedes bien lo conocen, les permite a ustedes decretar medidas cautelares para proteger el derecho a la indemnización. Sobre este tópico, yo aquí entro como en pues yo entiendo la posición de la Corte Constitucional sobre este análisis, pero de acuerdo con la comprensión del derecho a la reparación y de todas las fases que hemos anotado y de la naturaleza jurídica, tanto constitucional como convencional, uno entiende que el artículo 92 no es un artículo por allá aparte para aplicarlo analógicamente, no. La norma lo que está diciendo es claro. O sea, yo lo tomo, esta medida cautelar sirve para efectos de proteger, lograr la indemnización, es decir, va a la fase de reparación. Y pues obvio, pues la tiene que decretar el juez de control de garantías porque es una medida cautelar, va desde el inicio. Pero eso no quiere decir que el juez de la reparación no lo pueda hacer. En estos términos es posible concluir que la justicia penal consagra mecanismos judiciales más efectivos para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas. De esa manera, entonces, nosotros concluyo pues la exposición, no sin antes recordarles, compañeros de la especialidad penal y demás participantes de esta charla, la perspectiva de género nos permite a nosotros hacer estas nuevas lecturas porque se funda en un principio de derecho supranacional de Jus Cogens, que es el principio de igualdad y no discriminación. Si nosotros no logramos, no entendemos las dinámicas de la perspectiva de género, cómo se incorporan en el proceso judicial, no vamos a apoyar en esa misión que tienen los estados para lograr desmantelar los contextos de discriminación estructural. La jurisprudencia nos ha dicho que nosotros los jueces somos los principales factores de consolidación de los contextos de discriminación estructural. Entonces, pero también nos ha dicho que así como nosotros hemos consolidado estas problemáticas a lo largo del tiempo, nosotros somos los llamados a desmantelar los contextos de discriminación estructural. Y en eso tenemos un rol importante, pero para comprender ese rol tenemos que entender que la perspectiva de género nos ayuda en la actividad, en la valoración racional de la prueba y en la decisión, y especialmente en lo que tiene que ver con garantizar la reparación efectiva de las víctimas. Les agradezco mucho por haberme escuchado el día de hoy y estoy presto a las dudas que puedan tener y en la medida de lo posible absolverlas. Gracias, doctor José Camilo. Doctor Juan Carlos, gracias a usted por su exposición. Con esto pasamos entonces al fragmento de preguntas. La primera de ellas ¿es el juez penal también un juez de la reparación? Sí, claro. Esto, o sea, como lo hemos explicado hasta ahora, o sea, su función se amplía
desde el punto de vista constitucional y desde el sistema interamericano de protección de derechos humanos, y el juez tiene un propósito mayor, porque la función de nosotros los jueces en los sistemas democráticos es lograr garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, y en esa medida la labor de la debida diligencia nos impone a todos, y en este caso a los jueces penales, ser jueces reparadores y comprender la reparación. Si yo sigo manteniendo la idea del juez, de la causa, de que esto no tiene que ver conmigo, lo que estoy haciendo es no solamente, pues principalmente dejar de lado a las víctimas, sino que además estoy incumpliendo mandatos constitucionales y convencionales, o sea, una gravedad superlativa. Listo, doctor, gracias. La segunda es, ¿cuál es la función de la perspectiva de género en la comprensión del incidente de reparación integral y las medidas cautelares que en ese trámite se adopten? Bien, entonces, si yo comprendo que una de las funciones de la perspectiva de género es eh, visibilizar los contextos de discriminación estructural, eso me lleva a mí a tener una relectura de los instrumentos procesales, tanto del incidente de reparación integral como de las medidas cautelares. Esa relectura a mí me impone, primero, que el incidente de reparación integral, por ser una medida que responde a una obligación de la debida diligencia reforzada, tiene que ser más rápida y tiene que ser más efectiva. Y esto solo lo logro, la efectividad de la reparación integral, si logro dictar cautelas para efectos de proteger el derecho o evitar que los daños se perpetúen. De resto, si no tomo medidas anticipatorias, pues sencillamente la sentencia se va a tornar ilusoria. En esos Gracias, términos se doctor. responde, doctor. Gracias. La tercera pregunta, ¿cuáles son, en líneas generales, los límites de la integración normativa que se haga de las reglas adjetivas civiles al incidente de reparación integral? Bien, esa pregunta es importante porque entiendo que existen serias dudas en torno a hasta dónde puedo ir yo como juez penal y cuánto puedo o debo traer de la especialidad civil, de las leyes procesales civiles al proceso penal. Normalmente cuando estas normas remisorias responden al principio de plenitud del ordenamiento jurídico, el principio de plenitud del que hablaba Norberto Bobbio, para llenar las lagunas que existen en el derecho. Pero en este caso en particular, lo importante que hay que tener en cuenta primero es que se incorpora en lo compatible, es decir, en lo no compatible no se incorpora. Por ejemplo, si yo en las medidas de cautelares innominadas se exigen caución. Entonces uno se preguntaría, ¿será que tengo que exigirle caución en la fase de reparación? ¿Los jueces penales tienen que exigirle caución a las víctimas? Pues no, porque es que básicamente la caución tiene una razón de ser, y es que la medida no tiene apariencia de buen derecho. O sea, no tiene total apariencia de buen derecho. ¿Bien? Entonces, si usted ya decidió en una sentencia penal que él era el victimario, pues, ¿qué duda hay? Es más, el código, a nosotros en civil, una vez en sentencia, no es necesario estas medidas, estas cauciones. Entonces, mm, la caución sirve para dar como una garantía para efectos de la protección de la esfera patrimonial del victimario, porque todavía no se sabe si en realidad es la persona responsable. Pero aquí ya tenemos un plus adicional, que es una sentencia penal que dice que sí lo es. Entonces, si yo llego y traigo esa caución para acá en esa fase, pues estaría desnaturalizando, o sea, no comprendiendo en realidad el trámite que existe ahora. Y es que ustedes ya tienen una sentencia penal, simplemente vengo a cuantificar el perjuicio y a lograr la reparación a lograr la total reparación a través de las distintas medidas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo no compatible hay que tener en cuenta. Y hay un aspecto adicional, y es en torno a la competencia, al agotamiento de la competencia. O sea, la competencia de los jueces en la fase de reparación es como dice el código. O sea, hasta el límite que indica.
La Corte plantea la idea de que el juez sea controlador de sus decisiones y sí, es válido que el juez penal controle, por ejemplo, si es una medida de rehabilitación o una medida simbólica, pues él puede controlar que se haga. En este tópico pueden existir algunas diferencias desde el punto de vista teórico, pero hay que diferenciar entre el cumplimiento de la obligación como tal y las medidas coercitivas que me da el ordenamiento jurídico para lograr el cumplimiento de las obligaciones. Si yo impongo unas obligaciones y yo asumo el control del cumplimiento de las obligaciones, de la disculpa, de que no se de que no, por ejemplo, no ingrese a ciertos lugares donde la víctima no le va a no, va a sentirse afectada, ese control lo puede hacer. Pero el juez de la ejecución, si yo quiero lograr el cumplimiento coercitivo de la obligación, por ejemplo, de las pecuniarias, es obvio que en esos casos, desde mi punto de vista, la justicia civil es la encargada. Más o menos esas son las reflexiones sobre ese particular. Pues gracias, doctor Juan Carlos. Tenemos una última pregunta. Es la siguiente. Respecto de las medidas cautelares, cuando se solicitan sobre bienes que en normas especiales gozan de inembargabilidad, por ejemplo, las cesantías, ¿cuál debería ser el actuar del juez para garantizar los derechos de las víctimas? Bien, esa pregunta supone un análisis de ponderación entre dos derechos, ¿no? Unas garantías mínimas y unas garantías, y la garantía de la tutela judicial efectiva. Yo, más allá de la decisión sobre el particular, que la posición que yo pueda tener sobre ese tema, y es muy interesante poder hacer un análisis sobre el particular, lo importante es que ustedes hagan el proceso de ponderación para definir si este contexto de discriminación me habilitaría a mí para lograr ese cometido. Si yo, prima facie, o sea, en reglas generales, yo podría decir que si yo hago un análisis constitucional, si es lo único que queda, si con esto se logra la protección de la víctima, después de ese daño tan profundo que se le causó y dada el contexto de discriminación estructural, yo podría construir una argumentación tendiente a relativizar el principio de inembargabilidad. Pero en ese caso en particular, también puedo del otro lado mantener el principio. Esto queda dentro de la autonomía de ustedes los jueces, pero que yo crea que sí existen argumentos para relativizar en ese caso el principio de inembargabilidad, yo creo que sí. De acuerdo con el sistema, si yo hago un análisis constitucional y convencional del derecho a la reparación. Entonces, todo esto lo puedo anclar, pero ustedes saben, compañeros, mire, nosotros los jueces de instancia somos los que creamos las discusiones para que las cortes al final terminen dando las directrices generales sobre el particular. Nosotros no deberíamos esperar a que las cortes nos resuelvan estas cuestiones. Si usted se sienta, plantea una argumentación jurídica sólida, haciendo un análisis juicioso, haciendo ponderación, puede llegar a una conclusión que privilegie la protección de la víctima frente al patrimonio mínimo de subsistencia del victimario. Eso se puede hacer. Lo importante es argumentar y tener fundamentos normativos sólidos para poder responder a esas inquietudes que en causa se nos presentan. Pero bueno, ya tenemos las herramientas jurídicas, tenemos la perspectiva de género y esto nos puede ayudar a construir discursos que busquen de alguna manera lograr ese cometido que es la reparación integral de las víctimas de violencia sexual o a las mujeres víctimas de violencia en contextos de discriminación estructural. Bueno, pues nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Clavijo González por su generosidad, pues con la exposición que acaba de darnos, comprendemos que además de los distintos componentes de la reparación, son las medidas cautelares la mejor garantía para asegurar su materialización, buscando además desde la perspectiva de género desmantelar de una vez por todas uno de los contextos de discriminación estructural que más daño le ha hecho a la humanidad. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual.
Muchas gracias.